Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente y una vez más nos reunimos para continuar desarrollando el estudio, o mejor aún, vamos a dar inicio con este video al estudio de la primera carta del apóstol Juan. Como lo dijimos en el video anterior en la introducción, vamos a hacerlo de una manera clara, sencilla y práctica. Y la idea es que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de nuestro buen Dios, podamos terminar todo este estudio de esta primera carta. Y sin más preámbulo, en esta ocasión vamos a estudiar los 4 primeros versículos. Y quiero invitarlo para que usted por favor tome su Biblia y vaya junto conmigo y leamos el versículo número 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio. En esta primera parte el apóstol Juan habla de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sin nombrarlo de manera directa, empieza diciendo respecto a él. Y dice esa frase, lo que era desde el principio. Principio. Aquí el apóstol hace referencia a nuestro Señor Jesús porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es el principio de todo. La versión, nueva traducción viviente, en esta misma frase, dice lo siguiente, les anunciamos al que existe desde el principio. Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los colosenses, allí en el capítulo número 1, en el versículo 15 al 18, nos habla sobre este tema. Y quiero invitarlo para que juntos lo leamos. Dice lo siguiente. Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él, para Cristo. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y el versículo 18 dice, y Él, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, nuestro Señor Jesucristo, que es el principio. Esa misma palabra que usa Juan, la usa aquí Pablo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El mismo apóstol Juan, allá en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 2, nos relata lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo, habla de nuestro Señor Jesucristo, la palabra hecha carne. Y el versículo 2 dice, hablando del verbo de nuestro Señor Jesucristo, era en el principio con Dios. El apóstol nos habla de nuestro Señor Jesús con total autoridad, ya que lo hace desde lo que él mismo ha experimentado. Mire lo que nos dice el versículo número 1. Dice lo que era desde el principio, dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. El apóstol habla con total autoridad porque lo hace desde el punto de vista que él mismo lo experimentó. Nadie le contó a él y él después nos cuenta a nosotros. No, él nos está contando algo que tuvo en su vida propia, en su vida personal, como una experiencia de vida estando con nuestro Señor Jesús. Y dice, lo que hemos oído. Juan no lo oyó de otros,
sino del mismo Señor Jesús. 3 años, amado hermano y amigo, 3 años escuchándolo, 3 años viendo sus maravillas, 3 años escuchando sus exhortaciones, 3 años escuchando sus enseñanzas, 3 años. Y él, el apóstol Juan, como lo vimos también en la introducción, fue uno de sus primeros discípulos, como nos lo narra el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, en el versículo 21 y 22. Dice que el Señor Jesucristo pasando de allí vio a otros dos hermanos. ¿A quienes vio? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Juan el apóstol. Dice que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Juan dice lo que hemos oído. Eso es lo que nos está contando, lo que él ha oído. Dice también lo que hemos visto con nuestros ojos. Mire, amado hermano, el apóstol fue uno de los testigos oculares de grandes milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a citar algunos. Voy a dejar la cita bíblica aquí para que usted lo busque en su casa y lo lea. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 37 nos narra la resurrección de la hija de Jairo. Y allí en ese versículo 37 dice que no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solo esos tres personajes, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solamente ellos. Entonces Juan estaba allí cuando fue resucitada la hija de Jairo. Pero también fue testigo presencial de la transfiguración. Y eso lo podemos encontrar allí en Mateo 17, 1 al 2, que nos dice que cuando Jesús subió allí a ese monte, después de 6 días, dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, el hermano de Jacobo, y se transfiguró delante de ellos. Mateo 17, del 1 al 2, usted lo puede buscar y allí lo va a encontrar. También fue testigo de lo que sucedió en el Getsemaní, allí, en ese jardín del Getsemaní, en ese lugar especial, a donde el Señor fue entregado por Judas, ¿recuerdan? Allí en Mateo capítulo 26, versículos 36 y 37 dice que el Señor llegó con sus discípulos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a los discípulos, siéntense aquí, mientras tanto yo voy allí y oro. Pero dice que no fue solo, sino que tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Recuerda Mateo 4? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. El apóstol Juan fue testigo presencial, evidenció él mismo los milagros, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, los actos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él por eso dice con total autoridad lo que hemos visto con nuestros ojos. Él no se está inventando absolutamente nada. Lo está diciendo, lo que hemos visto, eso es lo que le estamos contando a ustedes y nos está contando a nosotros y lo dejó plasmado en esta carta. Y dice también, lo que hemos contemplado. Esa palabra contemplar es la palabra griega, como usted lo lee allí, te omai, que traduce literalmente mirar con atención, que traduce también como una consideración maravillada. En pocas palabras, estaban maravillado este hombre de ver las maravillas, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el apóstol dice que lo que palparon nuestras manos. El apóstol, cuando dice aquí que palparon nuestras manos, el apóstol habla que tocó de una manera literal al Señor Jesús. Pero usted podrá decir, hermano, pues si estaba 3 años con él, se la pasaba. Es más, él estaba recostado en el pecho del Señor en la cena, allí en la última cena. Pero esta palabra palpar no se refiere a ese toque que tenía habitualmente con el Señor, no, sino que se refiere a esa evidencia física de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere como la evidencia de su resurrección. Recuerda allí en el Evangelio según San Lucas, vamos a verlo, capítulo 24, versículo 39, cuando él se apareció a sus discípulos y habían unos que no creyeron, y él dice lo siguiente, léalo conmigo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y dice una palabra allí clave, que es la misma palabra que usa Juan, palpad. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Palpad y ved. Esa es la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan habla con total autoridad. Pasemos al versículo número 2. Entonces dice que lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida y el versículo 2 dice lo siguiente, léalo conmigo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Señor Jesús es esa vida. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 4 nos lo enseña. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 4 él nos enseña esto. Mire lo que dice. Dice, en él, hablando del Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero también, el mismo Evangelio de Juan 14:6, un versículo muy conocido donde el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Dice que, aquí Juan dice que la vida les fue manifestada, se reveló la vida, se manifestó. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 versículo 16 nos habla de algo extraordinario. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza diciendo, Dios fue manifestado, en carne, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fue manifestado en carne. El apóstol ahora testifica y anuncia a nuestro Señor Jesucristo porque dice aquí en el versículo 2 que la vida le fue manifestada y la han visto y testifican y la anuncian y os anunciamos la vida eterna. El apóstol ahora testifica y anuncia a nuestro Señor Jesús, que es la vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 10, en el versículo 27 y 28. Mire lo que nos enseña. Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Allí mismo, en la primera carta de Juan, la que estamos estudiando, pero en esta ocasión en el capítulo 5, en el versículo 11, el Señor Juan, o el Señor habla a través de Juan diciendo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Quién es la vida eterna? El Señor Jesucristo. Pero Juan dice aquí, esa vida eterna ahora la testificamos de ella. La palabra testificar, la palabra griega martureo, que traduce literalmente dar testimonio. Él nos está dando testimonio de la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nos da testimonio, sino que dice, y ahora os anunciamos. La palabra griega anunciar es la palabra griega apangelo, que literalmente dice dar la noticia, dar las nuevas. Y eso es lo que hace el apóstol Juan a través de esta primera carta, anunciarnos sobre la vida eterna. Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en el versículo 25, dice lo siguiente. Juan 16, 25 dice, y estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 25. Continuamos. Juan dice que esa vida eterna estaba con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios Padre. Y así nos lo relata el Evangelio según San Juan, el capítulo número 1, versículo 1. ¿Recuerda que lo leímos? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en el versículo 3 y 4 dice, lo que hemos visto, léalo conmigo, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. En este versículo, el apóstol Juan nos anuncia o nos informa, nos comunica, como dice la Biblia de las Américas, nos proclama
lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué es lo que han visto y lo que han oído? Lo que vimos ahorita en el versículo 1, versículo 2. Nuestro Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace con un solo objetivo. Y es que podamos tener comunión. Esa palabra comunión es la palabra griega que usted ha escuchado, koinonía, que traduce literalmente compañerismo, participación, estar unidos entre sí. Entonces él dice, esto lo hacemos con el objetivo de que ustedes tengan comunión con nosotros. Y él dice, porque nuestra koinonía, nuestra comunión, dice el apóstol Juan, nuestra unión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, todo esto se escribió para que nuestro gozo, esa palabra gozo es alegría, para que nuestra alegría sea completa. ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está nuestro gozo? En conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra gozo es la misma palabra que se usa en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Y dice así, estos son asimismo, hablando de los que recibieron la palabra, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, con alegría. Esa es la misma palabra. Hasta aquí finalizamos este primer video del capítulo número 1, la primera parte de este estudio, versículos 1 al 4. Y vamos a orar. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude y nos permita aprender más de su palabra. Y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra. Señor, gracias por permitirnos aprender más de ti, gracias por permitirnos poder escudriñar tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de poder conocerte más a través de tu bendita palabra. Yo oro por todas aquellas personas, hombres, mujeres, que vayan a ver este video, Señor, para que seas tú bendiciéndoles, para que seas tú iluminándoles, para que seas tú dándoles más sabiduría, para que puedan crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y puedan ser edificados a través de tu bendita palabra. Señor, bendice cada familia, Señor, representada, cada persona que representa una familia, Señor, bendíceles, Señor, y permite que puedan conocerte aún más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No me queda más sino decirle muchas gracias. No se pierda el siguiente video. Vamos a seguir desarrollando los versículos 5 al 7. Y así sucesivamente para ir terminando. Recuerden, si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba, toque allí la campanita, suscríbase, comparta estos videos. Si este video fue edificación para su vida, para su vida, para su ministerio, compártalo a sus amigos, vecinos, conocidos, hermanos en la fe. Compártalo. Recuerda que estamos subiendo materiales los días jueves y sábados después de la medianoche. Usted va a encontrar allí el video correspondiente al estudio bíblico y vamos a seguir adelante de una manera clara, sencilla y práctica, estudiando la palabra de nuestro buen Dios. No me queda más sino decirle muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Mil bendiciones.